La empleada de limpieza corrigió la fórmula y salvó un trato multimillonario. Antes de comenzar, cuéntanos desde qué país estás viendo este video. Disfruta la historia. El piso 14 de Vidal y Asociados a las 11 de la noche era silencio. Silencio de monitores apagados. Silencio de sillas vacías. Silencio del tipo que solo existe cuando el dinero duerme y nadie lo está contando. Laura lo conocía bien. Empujaba el carrito por el pasillo con el paso exacto de quien lleva 2 años haciendo lo mismo, ni rápido ni lento, la velocidad justa para que nadie la vea y para que ella pueda verlo todo. La rueda delantera crujía en cada giro. Siempre crujía. Ya no lo escuchaba. Empujó la puerta de la sala de juntas grande y entró. El olor era el de siempre, café frío, papel impreso, el rastro persistente de decisiones que alguien tomó y alguien más va a pagar. Empezó por la mesa. Trapo húmedo, movimientos circulares. El cuerpo en automático, la cabeza libre. Llegó al extremo de la mesa y levantó la vista. En el pizarrón había una fórmula. Se detuvo. No fue un movimiento dramático. Solo dejó de mover el trapo. Se quedó quieta frente al pizarrón, y su cerebro hizo en 4 segundos lo que le habría tomado a cualquier analista del piso 14 20 minutos con una calculadora. Modelo de distribución de pérdidas. Parámetro de cola. Exponente mal especificado. No era un descuido. Era el tipo de error que produce resultados exactamente convenientes para alguien. El tipo de error que hace que un fondo parezca más estable de lo que es. El tipo de error que en un fondo pequeño es ruido, y en un fondo del tamaño de Vidal y Asociados es la diferencia entre la solvencia y el colapso. Laura terminó de limpiar la mesa. Recogió el trapo. Lo dobló sobre el borde del carrito. Apagó las luces al salir. No dijo nada. No escribió nada. No hizo nada. Eso era lo que había aprendido a hacer en 2 años. Nada. Diana la esperaba al final del pasillo. 12 años en la empresa le habían dado la capacidad de decirlo todo con el ángulo de las cejas. Ya casi terminas el 14, dijo, mirando el reloj. Sí. Diana la miró un segundo más de lo necesario. ¿Todo bien ahí adentro? Todo igual. No era mentira exactamente. Todo era igual. Los vasos con café frío, las fórmulas incompletas, el zumbido del ventilador. Lo que había cambiado no se veía. Y Laura no tenía intención de nombrarlo todavía. Diana asintió. Pero sus ojos dijeron que no terminaba de creerle. Llevaba suficiente tiempo observando a Laura para saber que esa mujer procesaba el mundo en capas que los demás no alcanzaban. Lo había notado desde el primer día. Había elegido no preguntar. Hay dignidades que se protegen mejor con el silencio. Yo termino el pasillo norte. Nos vemos abajo. Laura empujó el carrito hacia el elevador. Esperó con la mirada en los ventanales. Afuera, Zúrich brillaba con esa geometría suya de ciudad que no deja nada al azar, luces ordenadas, puentes exactos, el immat invisible en la oscuridad pero siempre ahí. Había algo consolador en esa precisión. Había algo también, si uno lo miraba demasiado tiempo, que parecía una trampa. El elevador llegó. Esa noche durmió mal. No por miedo. Por el tipo de insomnio que produce una mente que no sabe apagarse, vio la fórmula del pizarrón varias veces detrás de los párpados cerrados. La vio completa. La vio con el error. La vio corregida. Y vio también, sin querer, otra versión. Una que conocía de memoria desde hacía 5 años. Casi idéntica. Construida con la misma lógica desviada, en otra ciudad, bajo la supervisión de otra persona. Pero eso era otro tiempo. O al menos eso se decía cuando necesitaba dormir. La mañana siguiente llegó al edificio 1 hora antes de su turno. Diana había pedido apoyo. Había una reunión de emergencia en el piso 14 y la sala necesitaba estar lista. Laura preparó el café, acomodó las sillas, limpió el pizarrón. La fórmula de la noche anterior desapareció bajo un movimiento horizontal del borrador.
No se detuvo a releerla. Ya no necesitaba hacerlo. La reunión llegó con toda la energía de las crisis que nadie anticipó pero que tampoco sorprenden del todo a quienes saben leer los signos. Los analistas entraron con las laptops abiertas y los rostros tensos. Los directivos llegaron después. Alejandro Vidal entró el último. Laura lo había observado muchas veces desde la distancia que da el uniforme. Esa distancia exacta desde la que uno puede ver sin ser visto. Había notado que siempre llegaba cuando todo ya estaba funcionando, no por capricho sino porque así lo necesitaba. Había notado que nunca saludaba al personal de limpieza, no con crueldad sino con la indiferencia de quien genuinamente no los ve. Que en ciertos sentidos es peor. Había notado también que cuando algo lo preocupaba cruzaba los brazos y miraba levemente hacia arriba, como si buscara la respuesta en el ángulo donde la pared encontraba el techo. Esa mañana tenía los brazos cruzados desde que entró por la puerta. Laura estaba acomodando la última silla cuando él llegó. Él no la miró. Ella sí lo miró a él. Brevemente, con la misma neutralidad con que se mira un dato en una tabla. Luego siguió trabajando. Los modelos del fondo principal muestran desviaciones que no cuadran con ninguno de nuestros escenarios estándar, dijo alguien. Laura recogió el último vaso olvidado. Lo colocó en el carrito. ¿Qué tipo de desviaciones?, preguntó Alejandro. Su voz no necesitaba volumen. Nunca lo necesitaba. En el parámetro de cola. El modelo está subestimando el riesgo en los percentiles superiores. Si el fondo mantiene esta exposición, la próxima evaluación trimestral va a mostrar números que no vamos a poder explicar al consejo. Laura se dirigió a la puerta. Fue entonces cuando ella entró. No había necesidad de anuncio. Beatriz Solano era el tipo de persona que cambia la presión del aire en los espacios que ocupa. Entró con esa seguridad particular que da el poder ejercido durante años sin consecuencias, la seguridad de quien nunca ha tenido que pagar. La vio a Laura de inmediato. No la reconoció. Eso era exactamente lo que Laura había calculado durante 2 años, el tiempo transforma las caras, el contexto transforma la percepción. Y una persona que ha pasado su vida sin ver a quienes están por debajo de cierta línea invisible tampoco puede reconocerlos cuando los tiene enfrente. Lo que sí tenía Beatriz era el reflejo automático del desprecio. Usted. El tono no preguntaba. Ordenaba. Esta reunión es privada. Salga. Laura miró brevemente a Alejandro. Él tenía la vista en las pantallas. No iba a intervenir. No porque fuera cruel, sino porque genuinamente no había procesado lo que acababa de ocurrir frente a él. Laura salió. Empujó el carrito por el pasillo con la misma cadencia de siempre. La rueda crujiendo. Los frascos chocando suave. Llegó al nicho de materiales y se detuvo. Y entonces lo recordó. El trapo de microfibra. Lo había dejado en la sala. Podría haber esperado al final de la reunión. Era lo sensato. Era lo invisible. Pero Laura necesitaba pensar, y pensar mientras se mueve siempre le había resultado más efectivo que pensar quieta. Regresó al pasillo y esperó junto a la puerta cerrada. Desde ahí podía escuchar. No con claridad perfecta, pero sí con suficiente resolución para seguir el hilo. Los analistas discutían el error en el modelo. Usaban los términos correctos y llegaban a las conclusiones equivocadas. Como quien lee un mapa al revés y se pregunta por qué todos los caminos van en la dirección contraria. Laura escuchó. Y lo que escuchó confirmó lo que había comenzado a sospechar la noche anterior. El error no era un error. Un error tiene textura aleatoria. Se manifiesta de maneras distintas en distintos contextos. Lo que ella había visto en ese pizarrón era demasiado consistente. Demasiado ubicado. El parámetro mal especificado en ese modelo exacto producía exactamente el tipo de subestimación que permite a un fondo parecer más estable de lo que es, el tiempo suficiente para que alguien con acceso a los resultados reales pueda beneficiarse de la diferencia. 5 años antes, en Monterrey, Laura había visto exactamente eso.
Y 5 años antes, cuando lo había señalado, alguien se había asegurado de que fuera ella quien pagara. La puerta se abrió. Laura dio un paso atrás. Salieron 2 analistas sin mirarla. Luego Alejandro, con la expresión de quien ha recibido información importante y aún está decidiendo qué hacer con ella. Beatriz salió la última, teléfono en mano, vista clavada en la pantalla. Ninguno la miró. Laura recogió el trapo del borde de la mesa y empujó el carrito hacia el nicho. Todavía no. No era el momento. Pero el problema con los momentos es que a veces llegan antes de que uno esté listo. Esa tarde, el piso 14 tenía una energía distinta. Los analistas trabajaban más rápido y pensaban con menos claridad. Así funcionan las crisis, aceleran el cuerpo y enlentecen la mente. Laura observó desde el pasillo mientras pasaba el trapeador. Invisible como siempre. Presente como siempre. Cerca de las 6, cuando la mayoría había bajado a buscar algo de comer, quedó solo Marco Vidal en la sala de juntas grande. El más joven del equipo. Recién incorporado. Con esa mezcla específica de energía y frustración que tienen las personas que ven el problema antes que los demás pero no tienen jerarquía para que alguien les crea. Laura lo había observado durante semanas. Había notado que pasaba horas frente a las mismas pantallas. Que subrayaba los mismos párrafos. Que en las reuniones abría la boca y la cerraba antes de terminar la frase. Esa tarde, Marco estaba frente al pizarrón con el marcador en la mano y la mirada fija en una fórmula que había recreado desde cero, paso por paso, buscando el punto exacto donde el modelo se rompía. Laura entró a buscar su carrito. Lo había dejado al final de la sala por descuido. O eso se dijo a sí misma. Marco no la miró cuando entró. Estaba demasiado adentro de la fórmula, trazando líneas y borrándolas con el lado plano de la mano, llenándose los dedos de blanco. Laura llegó al carrito. Lo tomó por el mango. Y entonces, sin movimiento brusco, sin llamar la atención de ninguna manera, se detuvo frente al pizarrón. 3 segundos. Tomó el marcador de la bandeja. Localizó el parámetro incorrecto. Corrigió el exponente con 2 trazos. Devolvió el marcador al mismo lugar. Tomó el carrito y se dirigió a la puerta. «Espere». La voz de Marco sonó como si él mismo se hubiera sorprendido de emitirla. Laura se detuvo. No se volvió de inmediato. «¿Qué acaba de hacer?», preguntó él. Ella giró apenas lo suficiente para mirarlo de reojo. «Limpiar», respondió. Y salió. En el silencio de la sala vacía, Marco Vidal se quedó mirando el pizarrón. 1 segundo. 5. 30. Luego corrió al pasillo. Laura ya no estaba. Fue al elevador. Miró en ambas direcciones. Subió a las escaleras hasta el 15, bajó al 13. Nada. El carrito había desaparecido con la misma eficiencia silenciosa con que había aparecido. Marco regresó a la sala. Se paró frente al pizarrón con el marcador en la mano y verificó la corrección mentalmente contra 3 modelos que había memorizado durante su formación. Era correcta. No solo correcta. Era elegante. Era el tipo de solución que hace quien no solo sabe encontrar el error sino que entiende por qué existe. Marco sacó el teléfono y tomó una foto antes de que alguien pudiera borrarla. Alejandro Vidal escuchó a Marco hasta el final sin interrumpirlo. «Muéstrame la foto». La miró durante 20 segundos. «¿Estás seguro de que fue ella?». «La vi con mis propios ojos». Tomó el marcador, hizo 2 trazos y salió. Solo dijo que estaba limpiando. Alejandro devolvió el teléfono y giró la silla hacia la ventana. «Pide las grabaciones de la sala de juntas. Las de esta tarde y las de anoche». Marco no preguntó por qué anoche. Las grabaciones llegaron 40 minutos después. Alejandro las revisó solo. Las persianas semicerradas. El café de alguien sobre la mesa, enfriándose sin que él lo tocara. La grabación de la noche anterior era breve. Laura entraba. Limpiaba la mesa. Llegaba al extremo del pizarrón.
Se detenía. 4 segundos. 4 segundos exactos mirando la fórmula. Sin emoción visible. Sin ninguna señal de que ese momento tuviera para ella algún peso especial. Pero Alejandro había aprendido a leer los 4 segundos de inmovilidad de otra manera. Esos 4 segundos no eran de alguien que no entiende. Eran de alguien que entiende perfectamente y está decidiendo qué hacer con eso. Cerró la laptop. Miró el café frío. Luego llamó a seguridad. Necesito que localicen a una empleada del servicio de limpieza del piso 14. Laura. Díganle que me espere en la sala pequeña del piso 12. ¿Le digo que es urgente, señor Vidal? No. Díganle que hay unos documentos que revisar. No era mentira exactamente. Era simplemente la forma en que Alejandro Vidal prefería preparar los encuentros que no sabía muy bien cómo catalogar. La sala del piso 12 no tenía ventanas. Se usaba para conversaciones que no debían escucharse desde el pasillo. Siempre 2 grados por debajo de lo confortable. Laura entró sin prisa. Había tenido tiempo de pensar en el trayecto. Suficiente tiempo para decidir lo que iba a decir y lo que no iba a decir todavía. Alejandro estaba de pie junto a la mesa, sin sentarse, lo que significaba que aún no había decidido qué postura adoptar para este encuentro. Laura lo notó. Guardó el dato. Siéntese, por favor. Se sentaron en lados opuestos de la mesa. Demasiado espacio entre los dos para una conversación entre 2 personas, demasiado poco para sentirse cómodo. Alejandro colocó el teléfono de Marco sobre la mesa. La foto del pizarrón, visible. ¿Fue usted? Laura miró la foto un momento. Sí. Alejandro esperó que continuara. Ella no lo hizo. ¿Cómo supo que había un error? ¿Por qué lo vi? Eso no me dice mucho. El parámetro de cola en un modelo de distribución de pérdidas tiene que especificarse con el exponente correcto o los resultados del percentil superior son sistemáticamente incorrectos. El error estaba en el pizarrón desde anoche. Lo vi y lo corregí esta tarde porque seguía ahí. Alejandro la miró en silencio. El silencio duró más de lo que probablemente planeó. ¿Tiene formación en matemáticas? Tengo formación en números. Era exacta. Era esquiva. Era las 2 cosas al mismo tiempo. Eso no explica cómo alguien con formación en números está trabajando en limpieza. Hay muchas cosas que no se explican con facilidad. Alejandro la analizó durante 2 segundos. Decidió, correctamente, que presionar en esa dirección no llevaría a ningún lugar útil. Necesito que revise los modelos con mi equipo de analistas. Laura no respondió de inmediato. Miró la superficie de la mesa. No como alguien que duda. Como alguien que está terminando un cálculo. ¿Cuándo? Mañana por la mañana. De acuerdo. Alejandro esperó algo más. Una condición, una pregunta, una señal de lo que ella quería de ese acuerdo. No llegó nada. Laura se puso de pie, recogió lo que no había traído y se dirigió a la puerta. Una pregunta, dijo él. Ella se detuvo. ¿Por qué no lo corrigió la primera noche? La pregunta era más inteligente de lo que parecía. No era porque había esperado. Era que había estado calculando durante ese tiempo. Laura se giró levemente. Porque no sabía todavía si valía la pena. Salió. Alejandro se quedó mirando la puerta cerrada. Miró la foto en el teléfono de Marco. Miró la mesa vacía frente a él. Pensó en esa respuesta toda la tarde. Beatriz Solano tardó exactamente 3 minutos en conseguir el expediente de recursos humanos de Laura una vez que su contacto en seguridad le avisó de la reunión. Lo que encontró la inquietó. El expediente era demasiado breve. Demasiado limpio. Un nombre, una fecha de ingreso, referencias de un trabajo anterior en Ginebra, sin formación académica registrada, sin historial laboral significativo antes de Suiza. Las personas sin pasado son de 2 tipos, las que genuinamente no tienen nada que mostrar y las que tienen demasiado que esconder. Le encargó a Rodrigo que buscara más.
Rodrigo era la clase de persona que conoce exactamente los límites de lo que debe hacer y los cruza de todas formas porque tiene más miedo de lo que pasaría si no lo hiciera. Llevaba 3 años caminando sobre hielo delgado para Beatriz, cuidadoso, tenso, consciente en todo momento de que el crujido que escucha podría ser el último. Busca en los registros de trabajo anteriores, le dijo ella. El nombre podría estar ligeramente modificado. Busca también en bases de datos de profesionales financieros de México. Y hazlo rápido. Rodrigo asintió con la inclinación de cabeza de quien no acepta sino que se rinde. Y salió. Esa misma noche, en el departamento pequeño y ordenado que Laura ocupaba en Wiedicon, ella sacó de la gaveta del escritorio una memoria USB negra. La guardaba siempre en el mismo lugar. Siempre accesible. Siempre lista. La conectó a la laptop. Abrió la carpeta. Miró los archivos sin abrirlos. Los conocía de memoria. Los había revisado tantas veces que podía reconstruir cualquiera de ellos sin necesitar la pantalla. Modelos originales del Fondo Solano Herrera, Monterrey, hace 5 años. Los modelos que ella había construido. Los que habían sido adulterados después de que los entregó. Los que la destruyeron cuando el fondo colapsó. Los cerró sin hacer nada. Todavía no. Pero dejó la USB conectada un momento más. Como quien mantiene la mano sobre una puerta antes de decidir si la abre o la cierra. La sesión de trabajo del día siguiente fue la primera vez que Laura Mendoza estuvo en el mismo espacio profesional que un equipo de analistas en 5 años. Tenía una textura extraña. La textura de las cosas que uno extrañó sin saber que las extrañaba. Alejandro había convocado a los 3 analistas principales y a Marco. No había explicado por qué Laura estaba ahí. No hacía falta. Dejar que los hechos hablaran siempre era más eficiente. Los analistas reaccionaron exactamente como ella habría predicho. El primero la ignoró con educación. El segundo la miró con la curiosidad condescendiente que se reserva para los fenómenos que no encajan en categorías conocidas. El tercero la miró directamente, con una franqueza que era más honesta que los otros 2. Marco no la miró de ninguna manera particular. Porque ya no podía fingir que no sabía quién era. El problema está en el parámetro de cola, empezó Laura, sin preámbulo. Pero no es solo el parámetro. Es la función de especificación que usa para definir el límite de confianza superior. Si esa función está construida con esa base, el error no es un descuido. Es estructural. El primer analista levantó la vista. ¿Puede elaborar? Laura tomó el marcador. Lo que siguió fueron 40 minutos que Alejandro recordaría, no por los modelos, sino por la forma en que ella los explicó. Sin condescendencia. Sin demostración. Sin ninguno de los tics que tienen las personas muy inteligentes cuando están frente a quienes saben menos que ellas. Solo precisión. La precisión de quien ha entendido que la claridad es una forma de respeto. Los analistas terminaron la sesión con esa mezcla específica de incomodidad y admiración que ninguno habría sabido describir con exactitud. Marco terminó con algo que se parecía más a alivio. Alejandro esperó a que todos salieran. ¿Puede quedarse 10 minutos más? Laura se quedó. Alejandro se apoyó en el borde de la mesa con los brazos cruzados, pero era una postura distinta a la del día anterior. Menos defensiva. Más pensativa. ¿Qué más ve en esos modelos? ¿A qué se refiere? Exactamente a eso. ¿El error es el único problema? Laura lo miró durante el tipo de segundo en que se toman las decisiones. No. Pero para responder eso correctamente necesitaría acceso a los archivos completos. Los que están en el sistema operativo principal, no solo los que se proyectan en las reuniones. Le daré acceso. ¿A qué nivel? Alejandro la miró con la expresión de alguien que acaba de ser evaluado y no está completamente seguro del resultado. Al que necesite. Hubo un silencio. No incómodo exactamente, sino del tipo que tiene peso propio. Que ocupa el espacio de la habitación de manera más física de lo normal. Fue Alejandro quien lo interrumpió,
con una brusquedad que sonó más a mecanismo de defensa que a descortesía. Le pido a sistemas que configure el acceso esta tarde. Gracias. Laura salió. Alejandro se quedó mirando el pizarrón que ella había borrado. Luego miró el marcador que había quedado sobre la bandeja, en el ángulo exacto, paralelo al borde, sin un milímetro de más ni de menos. Pensó en ese milímetro toda la tarde. El informe de Rodrigo llegó a Beatriz en 2 páginas que ella leyó 3 veces antes de levantar la vista. El nombre en el expediente no era el nombre real. Era similar. Casi idéntico para alguien que no buscara. Pero con una letra modificada en el apellido materno que la hacía invisible en búsquedas directas. Detrás de ese nombre ligeramente modificado, Rodrigo había encontrado un rastro. Monterrey. Hace 5 años. Un fondo de inversión que colapsó. Una actuaria acusada de manipular los modelos de riesgo. Un escándalo que duró lo suficiente para destruir una reputación y lo bastante poco para que nadie siguiera hablando. Beatriz comparó los 2 nombres. Los 2 caracteres de diferencia dejaron de ser invisibles. Se quedó quieta. Podría haber durado 30 segundos. Podría haber durado 3 minutos. Luego tomó el teléfono y marcó el número de Rodrigo. Su voz era completamente tranquila. Que era en realidad la descripción más precisa de algo que está a punto de estallar. Los registros del modelo del segundo trimestre, dijo. Los originales. Necesito que los elimines del servidor de archivo esta noche. Beatriz, si alguien revisa el log de accesos. Esta noche, Rodrigo. Está bien. Beatriz colgó. Miró por la ventana el perfil de Zurich encendiéndose con las luces del atardecer. Pensó en la mujer del carrito de limpieza que había estado circulando por sus pasillos durante 2 años. 2 años. La furia llegó después. Cuando el cerebro terminó de procesar lo que el instinto ya había entendido. Laura usó el acceso esa tarde desde una terminal del piso 12, mientras el edificio se vaciaba con la rutina de las 6. Navegó por los archivos con la eficiencia de quien sabe exactamente lo que busca aunque no sepa exactamente dónde está. Carpeta por carpeta. Fondo por fondo. Modelo por modelo. No buscaba los errores que ya había identificado. Buscaba el patrón que los conectaba. Lo encontró en la carpeta del segundo trimestre. Los modelos del fondo principal tenían una firma matemática específica en el parámetro de cola. Una forma de especificar el exponente que no era estándar pero tampoco era aleatoria. Era el tipo de aproximación técnica que cada matemático desarrolla con los años. Tan identificable como la letra de una persona. Laura la conocía. La había visto antes. No en Zurich. En Monterrey. Permaneció con las manos sobre el teclado sin teclear nada. Luego abrió la carpeta del año anterior. Y la del año previo. Y la del año anterior a ese. La carpeta del segundo trimestre del año anterior estaba vacía. No corrupta. No inaccesible. Vacía. Los archivos habían sido eliminados. Hoy. Laura miró el registro de acceso en el borde inferior de la interfaz. Última modificación, esa tarde, a las 19:47. Eran las 23. Cerró la sesión. Recogió sus cosas. Salió del piso 12 con el paso regular de siempre. En la bolsa del uniforme, contra su costado derecho, podía sentir el peso exacto y familiar de la memoria USB. Diana estaba en el sótano acomodando materiales. ¿Terminaste temprano? Hoy no me toca el 14. Diana la miró. Un segundo. Con esa capacidad suya de leer más en un segundo de lo que otros leen en una conversación entera. ¿Pasó algo? Todavía no, dijo Laura. Tomó el carrito y subió. Mientras limpiaba, su cabeza ordenaba los fragmentos. El error en el modelo era idéntico al de Monterrey. La firma matemática era la misma. Los archivos habían sido eliminados esa misma tarde, probablemente porque alguien había descubierto que ella tenía acceso al sistema. Alguien que sabía quién era ella.
O que lo sospechaba. O que acababa de confirmarlo. Faltaba una sola cosa: confirmar que los modelos de la USB tenían la misma firma que los modelos actuales de Vidal y Asociados. Para eso necesitaba el servidor de respaldo del subterráneo. Solicitó el permiso de mantenimiento al día siguiente, como parte de una tarea rutinaria de limpieza en profundidad de los espacios técnicos. El formulario llegó aprobado 2 horas después. Nadie preguntó nada. Nadie pregunta cuando el carrito ya es parte del paisaje. El subterráneo era tuberías, servidores, cajas de distribución eléctrica y el ruido constante de los sistemas de refrigeración. Laura entró con el carrito. El formulario en el bolsillo. La USB en el otro. Encontró el servidor secundario. Conectó la laptop pequeña que traía en el compartimento inferior. Accedió con las credenciales temporales del permiso de mantenimiento. Los archivos del segundo trimestre estaban ahí. El respaldo automático se había ejecutado la noche anterior. Antes de que Rodrigo eliminara los originales. Laura los descargó en menos de 4 minutos. Luego abrió los archivos de la USB. Los comparó en pantalla, uno junto al otro. La firma matemática era idéntica. No similar. Idéntica. El mismo exponente no estándar en el mismo parámetro, construido con la misma lógica, produciendo el mismo tipo de distorsión sistemática. Una persona construye sus modelos matemáticos como construye su firma en papel, con variaciones según el contexto, pero con una estructura subyacente que no cambia jamás. Beatriz Solano había construido los modelos de Monterrey hace 5 años. Beatriz Solano había construido los modelos de Zúrich. Y en ambos casos había construido la distorsión de la misma manera. Con la misma elegancia perversa. Con la misma firma. La única diferencia era que en Monterrey había tenido a Laura para culpar. Aquí no tenía a nadie. Laura cerró la laptop. La guardó en el carrito. Tomó el formulario para devolverlo al supervisor al salir. Fue en el pasillo del subterráneo, a 10 metros de las escaleras, donde encontró a Beatriz Solano. No era una coincidencia. Las dos lo sabían. Beatriz estaba apoyada en la pared con la postura de quien llegó primero y se tomó el tiempo de preparar la escena. La miraba con una expresión que Laura tardó un segundo en clasificar. No era sorpresa. Era reconocimiento. La expresión de quien ya resolvió el rompecabezas y ahora solo confirma la última pieza. Sabía que eras tú, dijo Beatriz. Voz baja. Completamente tranquila. Tardé más de lo que debería. Laura no dijo nada. El apellido modificado fue inteligente. Pero no lo suficiente. ¿Qué quieres? Beatriz sonrió. Era la sonrisa de alguien que está a punto de decir lo que ha ensayado. Tienes 24 horas para desaparecer. Si no estás en un avión rumbo a donde sea, le cuento a Alejandro Vidal y a cada regulador financiero de este país quién eres realmente. La actuaria que colapsó un fondo en México. La persona que manipuló modelos de riesgo y destruyó los ahorros de cientos de inversores. No importa que sea mentira. Lo que importa es que está documentado. Laura la miró durante un segundo. ¿Eso es todo? Beatriz frunció el ceño. ¿Disculpa? Que si eso es todo lo que tienes. La sonrisa se endureció apenas. Te destruí una vez. Puedo hacerlo de nuevo. Ya lo sé, dijo Laura. Lo que no sabes es lo que yo tengo. Pasó a su lado. Empujó el carrito hacia las escaleras. Subió sin correr. Sin voltear. Sin ningún signo externo de lo que ocurría dentro. Beatriz se quedó en el subterráneo mirando el espacio vacío que Laura había dejado. Y por primera vez en mucho tiempo, algo en su expresión no tenía la certeza de siempre. Laura llegó a su departamento a las 11 de la noche y no durmió. No era el miedo. El miedo era una emoción que había aprendido a separar de la función hace años. Podía existir en paralelo con el pensamiento sin interferir con él, siempre que uno se lo permitiera conscientemente. Lo que la mantenía despierta era otra cosa.
La conciencia de que el momento que había estado esperando, calculando, posponiendo durante 2 años había llegado con 24 horas de plazo. A las 12:15 sonó el timbre del edificio. Lo dejó sonar una vez. Soy Alejandro Vidal. 3 segundos. Suba. Él llegó con esa expresión de alguien que tomó la decisión de venir antes de terminar de racionalizar por qué. Parado en el umbral con una carpeta de documentos que de repente parecía un pretexto muy delgado. Traje los modelos del primer trimestre. Pensé que si los comparaba con lo que encontró hoy. Esos archivos del segundo trimestre no estaban incompletos, dijo Laura. Los borraron esta tarde. Después de que accedí al sistema. Alejandro bajó la carpeta. ¿Cómo lo sabes? El registro de modificación estaba visible. Y encontré los respaldos en el servidor secundario del subterráneo. ¿Fuiste al subterráneo? Tenía permiso de mantenimiento. ¿Quiere entrar? Alejandro entró. Era un departamento pequeño y ordenado con el tipo de orden que no viene de la decoración sino de la disciplina. Cada cosa en su lugar. Nada superfluo. Nada decorativo excepto una planta pequeña en el alféizar de la ventana. La única cosa que no tenía función práctica. Se sentaron a lados opuestos de la mesa del comedor. Laura tenía la laptop abierta con los archivos comparados en pantalla. Alejandro los miró. Luego la miró a ella. ¿Qué está pasando realmente en mi empresa? Laura respiró. Alguien ha estado adulterando los modelos de riesgo de forma sistemática para subestimar la exposición real del fondo principal. La adulteración produce una diferencia entre el valor que los informes muestran al consejo y el valor real del fondo. Esa diferencia genera un espacio en el que alguien con acceso a los modelos reales puede beneficiarse financieramente. ¿Por cuánto tiempo? Al menos 4 años. Alejandro permaneció inmóvil. ¿Quién? Laura lo miró. Eso es lo que necesita decidir si quiere que yo continúe. Ya decidí que continúe cuando le di acceso al sistema. No. Eso era una decisión técnica. Lo que le estoy pidiendo ahora es diferente. Alejandro apoyó los codos en la mesa. Entrelazó los dedos. ¿Por qué no fue directamente a las autoridades? Porque la evidencia que tengo ahora mismo no es suficiente para sostener una denuncia formal. Los archivos del servidor secundario son respaldos, no originales. Necesito los originales con su cadena de custodia completa o un modelo de comparación que demuestre la firma matemática de quien construyó la adulteración. ¿Tiene algo de eso? Tengo la segunda parte. ¿De dónde? Laura sacó la memoria USB de la bolsa del uniforme. La colocó sobre la mesa entre los dos. De Monterrey, dijo. De hace 5 años. El silencio que siguió tuvo una textura diferente a todos los silencios anteriores. ¿Usted estuvo en Monterrey? Sí. ¿En qué capacidad? Laura lo miró directamente. Trabajé como actuaria senior durante 3 años. Construí modelos de riesgo para un fondo de inversión. Cuando el fondo colapsó, la persona responsable de la adulteración se aseguró de que fuera yo quien cargara con la culpa. ¿Por qué no lo probó en ese momento? Porque era mi supervisora directa. Tenía 8 años de relaciones institucionales que yo no tenía. Y porque para cuando entendí completamente lo que había ocurrido, ya era demasiado tarde para probarlo en México. Alejandro miró la USB. ¿Por qué Zurich? ¿Por qué esta empresa? Porque la persona que destruyó ese fondo en Monterrey trabaja ahora aquí. Silencio. Duró más que los anteriores. ¿Está segura? Completamente. ¿Puede probarlo? Mañana. Si me permite presentarlo ante el consejo. Alejandro se puso de pie. Caminó hasta la ventana pequeña que daba al patio interior. Permaneció ahí con las manos en los bolsillos, mirando la oscuridad. ¿Está bien? Dijo finalmente. Era una pregunta que Laura no esperaba. No encajaba con nada de lo que habían discutido. Sí. Eso no fue lo que me pareció esta tarde cuando salió del subterráneo. ¿Me vio?
Las cámaras del pasillo B. Las reviso cuando haya actividad fuera de turno. Laura procesó eso. Estoy bien, repitió. Alejandro la miró desde la ventana. No tiene que hacer esto sola. Mañana a las 9 hay una junta de consejo ordinaria. Puedo modificar el orden del día esta noche. Eso es lo que necesito. Entonces está hecho. Se dirigió a la puerta. Antes de salir, se giró. 5 años, dijo. No era pregunta. Era algo más cercano a una constatación dicha en voz alta para alguien más que para sí mismo. Laura no respondió. Porque no había nada que añadir a eso. Alejandro salió. Laura se quedó mirando la USB sobre la mesa. Luego la tomó. La conectó a la laptop. Y pasó las siguientes 4 horas construyendo el informe más preciso que había producido en su vida. La madrugada tiene esa cualidad particular de los momentos en que el mundo exterior deja de exigir y la mente puede trabajar sola. El informe empezaba con los modelos actuales de Vidal y asociados. El error en el parámetro de cola, su ubicación exacta en la estructura del modelo, el efecto cuantificable en los percentiles de riesgo superiores, la diferencia resultante entre el valor reportado y el valor real del fondo. Luego los modelos del servidor secundario. La línea temporal de la adulteración. 4 años. Después los modelos de Monterrey. Esa sección era la más difícil de escribir. No técnicamente, sino porque requería reconstruir con precisión un periodo que Laura había pasado 5 años intentando no reconstruir. Lo hizo de la misma forma que todo lo demás, hecho por hecho, dato por dato, sin adjetivos ni interpretaciones que un técnico independiente no pudiera verificar. La firma matemática ocupaba la última sección. 20 páginas de análisis comparativo que demostraban, modelo por modelo, parámetro por parámetro, que el esquema adulterado en Monterrey y el esquema adulterado en Zúrich habían sido construidos por la misma persona. No con probabilidad alta. Con certeza técnica. A las 5 de la madrugada lo imprimió. Lo leyó una vez completo. No buscando errores técnicos. Buscando lo que no debía estar, cualquier deslizamiento emocional que diluyera la precisión del argumento. No encontró ninguno. A las 6:30 se duchó. Se vistió. Salió. A las 7 llegó al edificio de Vidal y Asociados. Subió al piso 14 por las escaleras. Tomó su carrito. Entró a la sala de juntas grande y la limpió por última vez, la mesa, las sillas, el pizarrón, las superficies de las ventanas. El mismo orden de siempre. La misma cadencia de siempre. Cuando terminó, se detuvo frente al pizarrón vacío. Tomó el marcador. Escribió la fórmula correcta. Completa. Bien especificada. Exactamente como debería haber estado desde el principio. Dejó el marcador sobre la bandeja. Paralelo al borde. En el ángulo exacto. Tomó el carrito. Lo llevó al nicho. Lo dejó ordenado. Luego abrió la mochila que había traído esa mañana. Guardó el uniforme dentro. Se puso la chaqueta que había doblado en la parte superior. Sacó el informe impreso. Lo deslizó bajo la puerta del despacho de Alejandro. A las 9:45, Laura Mendoza subió por el elevador al piso 14. No con el carrito de limpieza. Con la mochila al hombro y el paso de alguien que sabe exactamente a dónde va. La sala del Consejo de Vidal y Asociados tenía capacidad para 20 personas. Esa mañana había 17. Los 6 miembros del Consejo Directivo. Los 4 accionistas principales. El equipo de analistas senior incluyendo a Marco. Los jefes de los departamentos principales. Y sentado en el extremo izquierdo de la segunda fila, con una carpeta delgada sobre las rodillas, un hombre que era el representante de la Autoridad de Supervisión del Mercado Financiero Suizo. Presente como observador rutinario de la Junta Trimestral. Beatriz Solano llegó con 3 minutos de anticipación. Se sentó en su lugar habitual, cerca del frente, con la expresión de quien ha preparado su parte de la agenda y está lista para ejecutarla. Rodrigo llegó 2 minutos después.
Se sentó en el extremo opuesto. Los documentos organizados sobre la mesa. Los ojos evitando tanto a Beatriz como a cualquier punto fijo de la habitación. Alejandro entró exactamente a las 9. Con el informe de Laura en la mano. Laura entró detrás de él. Beatriz la vio de inmediato. El cambio en su expresión duró menos de un segundo antes de recomponerse. Pero Laura lo notó. Y Alejandro, que miraba a Beatriz en ese momento, también. «Buenos días», dijo Alejandro, tomando su lugar en la cabecera. Antes de comenzar con el orden del día habitual, hay una presentación que el consejo necesita escuchar. Beatriz se puso de pie. Alejandro, esta agenda fue coordinada con 2 semanas de anticipación y tenemos. Ella se queda. 3 palabras. Cayeron en la sala con la contundencia de algo que no admite negociación. El silencio duró exactamente el tiempo que necesita una sala de 17 personas para decidir que quien acaba de hablar tiene la autoridad para decir lo que acaba de decir. Beatriz volvió a sentarse. Las mandíbulas de 2 accionistas se apretaron apenas. Solo un gesto. Solo un segundo. Pero en esa sala, en ese momento, fue suficiente. Laura fue al frente. No llevaba presentación proyectada. No tenía pantalla detrás. Solo el informe impreso, del que había hecho copias suficientes. Y el conocimiento de que lo que estaba a punto de decir era la versión más verdadera de los hechos que existía. Voy a presentar evidencia técnica sobre una irregularidad en los modelos de riesgo del fondo principal de esta empresa. La presentación tomará aproximadamente 20 minutos. Al final, el Consejo tendrá las herramientas para tomar las decisiones que considere necesarias. Nadie dijo nada. Laura empezó. Empezó con el primer modelo. El más reciente. El que los analistas habían discutido en la reunión de emergencia 2 días antes. Explicó el error en el parámetro de cola con la misma claridad de la sesión de trabajo, pero esta vez añadió lo que esa sesión no había incluido. El efecto acumulado de ese error en 4 años de reportes. La diferencia entre el valor reportado al Consejo y el valor real del fondo. Y la cuantificación de esa diferencia en cifras. 3 de los accionistas miraron de reojo la carpeta del representante regulatorio. El representante no movió un músculo. Siguió escuchando. Luego los modelos del servidor secundario con la línea temporal de la adulteración. 4 años. Fondo por fondo. Trimestre por trimestre. Luego los modelos de Monterrey. Estos modelos, dijo Laura, colocando el último grupo de hojas sobre la mesa, corresponden a un fondo de inversión en Monterrey, México, que colapsó hace 5 años. La adulteración que causó ese colapso fue atribuida en ese momento a la actuaria senior del fondo. Beatriz habló. ¿Qué tiene que ver un fondo mexicano con? Lo que tienen en común, dijo Laura, sin elevar la voz ni un decibel, es la firma matemática de quien construyó la adulteración. Colocó 2 páginas sobre la mesa. Una junto a la otra. Un extracto del modelo de Zurich. Un extracto del modelo de Monterrey. La forma de especificar el exponente en el parámetro de cola no es estándar en ninguno de los 2 casos. No es un error de manual. Es una aproximación técnica propia. El tipo de construcción que una persona desarrolla a lo largo de los años y que resulta tan identificable como una huella. Estos 2 modelos fueron construidos por la misma persona. Silencio. No era el silencio de antes. Era el silencio de cuando 17 personas procesan simultáneamente la misma información y ninguna está lista todavía para hablar. Una accionista miró sus manos. Otro miró a Beatriz. Marco tenía los ojos fijos en las 2 hojas sobre la mesa. Beatriz rompió el silencio. Esto es absurdo. Su voz seguía controlada, pero el esfuerzo ya era visible. No sé quién es esta mujer ni de dónde sacó estos documentos, pero les puedo garantizar que sus credenciales no. Su nombre. Interrumpió Alejandro desde la cabecera, es Laura Mendoza. Beatriz se detuvo.
Tiene un doctorado en matemáticas actuariales de la Universidad Autónoma de Nuevo León y trabajó como actuaria senior durante 3 años en Monterrey. Fue la actuaria a quien usted acusó de manipular los modelos del fondo que colapsó. La sala se paralizó. No fue metáfora. Fue literalmente eso, 17 personas que dejaron de moverse al mismo tiempo. Beatriz lo miró. Abrió la boca. Alejandro, yo. Rodrigo. La voz de Alejandro fue hacia el otro extremo de la mesa. Rodrigo Páez tenía los ojos fijos en el informe que tenía delante. Sus manos sobre la mesa, perfectamente inmóviles, con el tipo de inmovilidad que no es calma sino su contrario exacto. Rodrigo, repitió Alejandro. Los archivos del segundo trimestre que fueron eliminados ayer del servidor principal. ¿Los eliminó usted? La sala entera esperó. Nadie respiró demasiado fuerte. Rodrigo levantó la vista. La miró a ella primero. Luego a Beatriz. Luego a Alejandro. Sí, dijo. Una sola sílaba. Cayó en la sala como cae una cosa que ha estado sostenida durante mucho tiempo y finalmente ya no puede sostenerse más. Beatriz se puso de pie. Eso es completamente falso. Rodrigo, no sé qué te han. Me instruyó usted. La voz de Rodrigo era la voz de alguien que ha cruzado una línea y ahora está al otro lado y ya no puede volver. El martes por la tarde. Me llamó al celular. Le dije que si alguien revisaba los logs iba a haber un registro y me dijo que lo hiciera de todas formas. Beatriz lo miró. Su expresión tenía la forma del desconcierto pero la temperatura de algo completamente distinto. Rodrigo. Bajó la voz. Como si pudiera volver a hacer privado algo que ya era público. Piensa lo que estás diciendo. Ya lo pensé, respondió él. Lo llevo 3 años pensando. Beatriz giró hacia el consejo. Cuando habló, su voz seguía siendo controlada. Pero el esfuerzo costaba demasiado. Y todos en esa sala podían verlo. Esta presentación está construida sobre documentos de origen cuestionable presentados por una persona que tiene un historial probado de... La evidencia técnica que presenté, dijo Laura, puede ser verificada por cualquier actuario independiente en 48 horas. La firma matemática en los modelos de Monterrey y los modelos de Zurich es la misma. Eso no es una interpretación. Es una comparación objetiva que cualquier especialista puede confirmar. ¿Y la acusación de Monterrey? Preguntó uno de los miembros del consejo. Laura lo miró. Los modelos originales del fondo de Monterrey están en esa memoria USB. Señaló la USB sobre la mesa. Son los modelos que yo construí. La adulteración que causó el colapso fue introducida después de que los entregué. La firma matemática de esa adulteración es la misma que aparece en los modelos de Zurich. Eso es imposible de verificar, dijo Beatriz. No. Una sola palabra. De Alejandro. Todos lo miraron. Había permanecido en silencio durante los últimos 10 minutos. Escuchando con esa inmovilidad suya que procesaba más de lo que dejaba ver. Ahora hablaba con una voz completamente tranquila. No la tranquilidad de la frialdad. La tranquilidad de quien ha llegado a una certeza. Sé que es verificable, dijo, porque yo era uno de los accionistas del Fondo de Monterrey. El silencio que siguió duró 10 segundos. 10 segundos completos. En esa sala, con 17 personas, 10 segundos de silencio absoluto son una eternidad. Beatriz no dijo nada. Rodrigo no dijo nada. Los accionistas no dijeron nada. Nadie dijo nada. Perdí capital en ese colapso, continuó Alejandro. Capital significativo. Nunca entendí bien por qué ocurrió, más allá de la explicación oficial que señalaba a una actuaria que había manipulado los modelos. Contraté investigadores. No llegaron a nada concluyente. Ahora entiendo por qué. Miró a Beatriz. Porque la persona que construyó los modelos adulterados ya estaba en esta empresa cuando contraté a esos investigadores. En el extremo izquierdo de la segunda fila,
el representante de la Autoridad de Supervisión del Mercado Financiero Suizo abrió su carpeta por primera vez desde que había comenzado la sesión. Sacó una pluma. Comenzó a escribir. El sonido de la pluma sobre el papel fue lo único que se escuchó durante los siguientes 3 segundos. Fue suficiente. Lo que siguió fue metódico. El representante de la autoridad solicitó que Beatriz Solano y Rodrigo Páez permanecieran en el edificio mientras se contactaba con la unidad de supervisión financiera para iniciar el proceso formal. No usó palabras como arresto porque técnicamente no tenía autoridad para esas palabras en ese momento. Pero el abogado corporativo que había permanecido en el fondo de la sala durante toda la sesión se puso de pie inmediatamente y se acercó a Alejandro en voz baja. Los miembros del consejo hablaron en voz urgente en el extremo de la sala. 2 se retiraron para hacer llamadas. Los 4 accionistas permanecieron en sus sillas con esa forma particular de furia que tiene la gente cuando descubre que ha estado siendo engañada durante mucho tiempo. No furia de grito. Furia de hielo. Marco se acercó a Laura cuando la sala comenzó a vaciarse. ¿Lo sabías cuando corregiste la fórmula en el pizarrón? Sabía que había un error. Lo demás lo fui confirmando después. ¿Por qué lo hiciste frente a mí? O bueno, no me lo dijiste, pero lo hiciste cuando yo estaba. Laura lo pensó un momento. Porque llevaba semanas viendo el mismo problema y nadie te escuchaba. Marco procesó eso. ¿Eso era suficiente razón? Sí, dijo Laura. Rodrigo salió de la sala con el representante de la autoridad y 2 personas del departamento legal. Beatriz salió también, pero de una manera diferente. Caminando con esa rigidez de quien mantiene la compostura no porque esté tranquila, sino porque soltarla en ese momento sería la última cosa que le quedaría. Antes de llegar a la puerta, se giró. Miró a Laura. No dijo nada. Laura tampoco. En esos 3 segundos de mirada sin palabras hubo algo que era más preciso que cualquier cosa que hubieran podido decirse. El reconocimiento mutuo y completo de lo que había ocurrido entre las 2. De lo que había costado. De lo que cada una cargaba. Y de lo que, a partir de ese momento, ya no necesitaba cargarse más. Beatriz salió. Laura se acercó a la ventana mientras los demás revisaban documentos y hacían llamadas. Zúrich afuera era exactamente igual que siempre. Preciso, ordenado, funcionando con esa eficiencia que no se altera por lo que ocurra en los pisos altos de sus edificios. Laura. Era Alejandro. Se había acercado sin que ella lo notara. O quizás lo había notado y había decidido no reaccionar todavía. Quiero ofrecerle un puesto. Director de la nueva área de auditoría de modelos. Con un equipo, autoridad real y el mandato de revisar todo lo que haya pasado por esta empresa en los últimos 5 años. Laura lo miró. ¿Por qué yo? Porque pasó 2 años mirando esto desde el pasillo y lo vio con más claridad que nadie que tuvo acceso completo. Eso podría argumentarse de otra manera. Podría, admitió Alejandro. Pero no lo haré. Laura miró la sala detrás de él, los miembros del consejo revisando el informe, Marco tomando notas con esa energía de quien finalmente tiene donde poner la atención, el representante regulatorio escribiendo en su carpeta. Necesito tiempo, dijo. ¿Tiene tiempo? No sé cuánto. No hay plazo. Laura volvió a mirar la ventana. ¿Cómo supo lo del fondo de Monterrey? Lo que dijo en la sala. ¿Lo sabía antes de anoche? Alejandro tardó un momento. Lo supe cuando leí el informe esta mañana y reconocí el nombre del fondo. Habría podido no decirlo. Nadie en esa sala lo habría verificado de inmediato. ¿Por qué lo dijo entonces? Porque era la verdad, dijo él. Y porque 5 años es demasiado tiempo para que una verdad espere. Laura lo miró. Era la primera vez, en todas las conversaciones que habían tenido, en todas las interacciones desde aquella primera noche en el piso 14 hasta este momento, que ninguno de los dos parecía estar calculando lo que iba a decir a continuación. Era la primera conversación que no estaba construida sobre capas. Era, en ese sentido, la primera conversación real.
Diana la esperaba abajo con 2 tazas de café cuando Laura salió del elevador por última vez ese mediodía. No era sorprendente. Diana tenía una capacidad casi sobrenatural para estar donde necesitaba estar y llevaba 12 años ejerciéndola en ese edificio con una discreción que no necesitaba explicación. Le tendió una de las tazas. Laura la tomó. Permanecieron en silencio un momento, de pie junto al mostrador de recepción vacío. Afuera, Zurich seguía con su ritmo exacto. ¿Lo sabías?, preguntó Diana. ¿Qué cosa? Que ibas a terminar aquí. No en el sótano. Aquí. Laura pensó en la pregunta. No. Sabía lo que tenía que hacer. No sabía cómo iba a terminar. Diana asintió. ¿Y ahora? Ahora es diferente. Eso no me dice mucho. Laura sonrió levemente. No. Pero es lo que tengo por ahora. El elevador se abrió detrás de ellas. Alejandro salió con el abogado corporativo, en conversación baja sobre cosas que tenían la urgencia práctica de las primeras horas después de una crisis. Se detuvo cuando las vio. El abogado siguió hacia la salida. Diana tomó su taza, miró a los dos un segundo y se dirigió hacia la sala de personal con ese paso suyo que no apresuraba pero tampoco perdía tiempo. Quedaron Alejandro y Laura. Él se detuvo frente a ella. No a la distancia de un CEO frente a una empleada. No a la distancia de un accionista frente a una actuaria. A la distancia de 2 personas que han llegado al mismo momento por caminos muy diferentes. Lamento lo que le hicieron, dijo. No era una fórmula. No era la versión corporativa de una disculpa institucional. Era lo que parecía ser, una persona diciéndole a otra que entiende el peso de lo que cargó y que lamenta que ese peso haya existido. No como CEO. Como persona. Laura lo miró durante un momento. Gracias, dijo. Alejandro asintió. Cuando esté lista para la respuesta sobre el puesto, sabe dónde encontrarme. Lo sé. Él asintió de nuevo. Y con ese gesto de alguien que toma una decisión antes de hacerla consciente, se quedó un segundo más de lo necesario antes de dirigirse a la salida. Laura lo vio salir. Miró la taza de café en sus manos. Afuera, Zurich seguía igual. Sus edificios ordenados, sus canales exactos. El INMAT corriendo invisible desde aquí pero siempre ahí, con la misma indiferencia tranquilizadora de las cosas que no dependen de las decisiones humanas para seguir existiendo. Laura bebió el café. Pensó en la fórmula que había escrito en el pizarrón del piso 14 esa mañana. La correcta. La completa. La que debería haber estado ahí desde el principio. Pensó en los 2 años de pasillos y carritos y ruedas que crujían. Pensó en todo lo que había visto desde esa distancia que da el uniforme. La distancia exacta desde la que uno puede observar sin ser observado. Que es también la distancia desde la que se ven las cosas con mayor claridad. Diana salió de la sala de personal con el abrigo puesto y la bolsa al hombro. ¿Vienes? Laura terminó el café. Colocó la taza en el mostrador. Tomó la mochila. Voy. Salieron juntas por la puerta principal hacia el mediodía de Zurich. El aire era frío. La calle estaba llena de personas caminando con el paso medido de quien tiene a dónde ir. Los tranvías pasaban por los rieles con su ruido suave y metálico. Laura caminó 1 cuadra. 2. 3. Sin destino específico. Dejando que el movimiento hiciera lo que siempre hace el movimiento, organizar las cosas que la quietud no puede. El conocimiento no desaparece cuando alguien intenta borrarte. Solo espera el momento en que ya no puede seguir callado. Y ese momento, finalmente, había llegado. Si llegaste hasta aquí, gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia. Escribe en los comentarios qué fue lo que más te impactó y dinos qué calificación le das, del 0 al 10. Si te gustó, dale me gusta al video, suscríbete y activa la campanita para no perderte nuestras próximas historias. Y si te quedaste con ganas de más, haz clic en la historia que aparece en pantalla. Te va a atrapar desde el primer minuto.